Muy bien, continuando con la agenda, tenemos la intervención de la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Viceministra, gracias por atender la invitación de la ANDI. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, en especial a ti, Bruce, por esta invitación, a Edgar y a todo el equipo de la Andy. Ustedes saben que pues sí que es un tema de mi corazón y tuve la oportunidad de defenderlo con total convicción en la Comisión de Expertos Tributarios. Así que de verdad muy contenta de estar acá y de hablar con ustedes un poco sobre lo que han representado las zonas francas como herramienta, como instrumento de crecimiento económico, dinamizador de desarrollo regional y las perspectivas que tenemos, digamos, las tareas que tenemos pendientes y cuáles son esos retos que tenemos hacia adelante para hacer de este régimen ese instrumento también de internacionalización. Voy a arrancar hablando un poco sobre la contextualización del comercio exterior en el escenario global y también local en medio de la reactivación. Y retomando un poco las palabras de Bruce. Adelante. Lo que vemos en esta primera diapositiva es que el repunte del comercio mundial pues es un hecho. Eh, Incluso superando los niveles prepandemia y con una recuperación muchísimo más rápida, lo ven ahí, a las crisis económicas pasadas. En este caso, a diferencia de lo que pasó en el 2009 o 2015, el comercio mundial se ha venido recuperando mucho más rápido, luego de 4 trimestres, y de nuevo es más acelerado a la recuperación de la crisis de 2009, que se tomó 10 trimestres para recuperarse, o en 2015, que tardó. Ese choque de oferta y demanda, las disrupciones de las cadenas globales de valor que obviamente afectaron el comercio y la inversión de manera importante el año pasado, pues lo estamos viendo matizado ya con estos crecimientos, aunque los pronósticos y las perspectivas llegaron a su punto más crítico durante el segundo trimestre. En este momento del año pasado, ustedes recordarán que mirábamos las proyecciones de la OMC y hablaban de una caída del comercio mundial superior al 20%, pues a medida que fue pasando el año se fue corrigiendo esas proyecciones. Y si recuerdan, digamos, el comercio mundial en 2020 cerró con una contracción del 5.3 en volumen y del 7 en valor nominal de mercancías, una contracción del 7 que fue muchísimo menor a lo que en este momento de hace un año estábamos previendo. En el caso de servicios, la contracción es superior por digamos, la participación que tienen los servicios asociados al turismo y al transporte. La contracción es del 20%. Sin embargo, ya vemos ese rebote desde el último trimestre del año pasado, y vemos esa reactivación de los flujos comerciales, lo que es una muy buena noticia. Esa reactivación obviamente se debe al mejoramiento de las condiciones económicas mundiales, a un mejor comportamiento de los precios de los commodities y una recuperación de la demanda externa, y eso favorece en particular a países como Colombia. Por ejemplo, hablando de nuestros socios principales, de nuestros principales compradores, en marzo las importaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos registraron aumentos del 29.4 y del 22.8% respectivamente. De nuevo, una muy buena noticia en términos de comercio exterior. En términos de cifras, según la UNCTAD, el comercio internacional tuvo un crecimiento del 4% en el primer trimestre del 2021 con respecto al primer trimestre del año anterior, y un 10%, perdón, con respecto al último trimestre del 2020, y del 10% con respecto al primer trimestre del 2020. Las proyecciones lo que nos indican es que esta recuperación, digamos, que se va a dinamizar, se va a reforzar a lo largo del año. Igualmente, la UNTAD lo que nos proyecta para el cierre del comercio mundial es que en 2021 vamos a cerrar con un crecimiento cercano al 16%, aunque obviamente ellos desde ya prevén unas variaciones entre países desarrollados y países en desarrollo, donde los últimos, los países en desarrollo, liderarán seguramente los pronósticos, principalmente jalonados por la recuperación del este asiático. Por supuesto, este panorama es muy positivo, pero todavía genera incertidumbre. Vamos a depender obviamente de la evolución de las restricciones que se den en las distintas economías derivadas de la pandemia.
aunque los analistas desde ya indican que esos paquetes de estímulos, principalmente por parte de los países desarrollados, los precios crecientes de los commodities, pues van a soportar y van a sustentar esa proyección de crecimiento del comercio mundial para este año. En la coyuntura mundial, tal vez por último, quisiera resaltar que seguimos observando algunos factores que caracterizarán el comercio global en 2021. Yo recojo lo que decía Bruce más temprano y vamos a seguir viendo esa recuperación económica variable donde China y Estados Unidos van a movilizar, sin duda, como lo han hecho históricamente el comercio mundial del 2021, y eso va a tener efectos positivos en los países como Colombia, que se encuentra muy integrado con esas economías. Por otro lado, la tendencia de reshoring y nearshoring van a estar presentes con muchísima más fuerza que antes, debido no solo a los incentivos para acercar la producción a los centros de consumo, a los grandes centros de consumo, sino también a los grandes desafíos que hemos enfrentado en el comercio exterior y de los que hemos hablado conjuntamente varias veces: la escasez de contenedores, el aumento de fletes, de tarifas de transporte internacional. Además, algunas políticas e intervenciones de política pública, como la promoción de la recuperación económica más sostenible en lo social, en lo ambiental, también van a afectar los patrones del comercio global, y vamos a seguir viendo esos cambios de largo plazo en el gasto de los consumidores, esas nuevas tendencias que veíamos desde el año pasado y que se siguen profundizando, donde van a continuar esos incrementos en la demanda de productos y servicios relacionados con salud, asociados con servicios digitales, servicios empresariales, alimentación saludable, equipos deportivos, entre otros. Adelante. Con este panorama global de tendencias y proyecciones, vamos a, pues, evidentemente tenemos un buen pronóstico comercial para Colombia, al igual que los flujos del comercio mundial. Pues el último trimestre del año 2020 nos permitió de alguna manera amortiguar la contracción del comercio no mineroenergético en el 2020. El año pasado terminamos, cerramos con una contracción de las exportaciones de bienes no mineroenergéticos y servicios sumados del 21.4%, y ahí, para desagregar un poquito, se debe en buena parte a la caída tan fuerte que tuvimos en las exportaciones de servicios, en contraste con lo que veíamos en 2019, que había sido el año récord. La caída de servicios fue de 46.5%, digamos, en buena parte sustentada por el gran peso que tienen los servicios turísticos y de transporte en Colombia, que es cercana al 70% en la canasta exportadora de servicios. Por su parte, los bienes tuvieron yo creo que un mejor desempeño relativo frente a nuestros pares. Esa caída del 4.6% que hace un año en este momento se veía 10 veces superior, se veía cercana al 40%, terminó siendo 4.6, pero pues digamos mucho menor que lo que vimos en países como México, Perú o Chile. Y ahí pues no puedo dejar de destacar el registro, pues el récord histórico de las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, que crecieron 6.9% respecto del 2019, aún en año de pandemia. Este año yo creo que tenemos muy buenas noticias, tenemos muy buenas perspectivas. El primer trimestre del año fue el trimestre más alto en exportaciones no mineroenergéticas que haya visto el país en su historia, y eso lo hicieron ustedes, los empresarios, en plena pandemia, reconociendo y ratificando que el comercio exterior tiene, o los mercados externos tienen esa vocación de poder compensar esas caídas de demanda y poder meternos y aprovechar esos nichos que nos representan los mercados externos. Entre enero y abril, las exportaciones de bienes no mineros muestran un crecimiento del 21.3% respecto del 2020. Yo trato de matizar eso porque ya en abril la caída era muy fuerte el año pasado. Entonces, si miramos niveles prepandemia, para no recoger el efecto pandemia del año pasado, ese crecimiento es del 11.4% con respecto al mismo periodo del 2019.
Ahí la buena noticia es que ya no solo el agro, sino también las manufacturas están presentando flujos de comercio, exportaciones con crecimientos de doble dígito. Por su parte, a pesar de que las exportaciones de servicios pues siguen estando afectadas por los ingresos relacionados con turismo, pues lo cierto es que los servicios empresariales, ahí donde tenemos esa apuesta de servicios basados en el conocimiento, eh, pues siguen aumentando y lo hacen a un ritmo superior al del último trimestre del año pasado. Al final del año habían crecido con cifras cercanas al 4%. Esta vez en el primer trimestre incrementaron o crecieron a niveles del 9%. Somos conscientes, por supuesto, de los efectos del paro en mayo y junio, los efectos que esto va a tener en las exportaciones. Y digamos que seguramente vamos a conocer esas cifras en los próximos días, debe ser mañana o pasado, por parte del DANE, pero el parte de tranquilidad es que seguiremos trabajando conjuntamente con ustedes para tomar todas las medidas para aliviar esta situación que afectó las cadenas de suministro, de las que dependen obviamente el comercio exterior, principalmente por el efecto del cierre de Buenaventura, para que las buenas perspectivas de los mercados externos, sumados a esas señales de reactivación, de recuperación del comercio y de inversión a nivel mundial, pues se sigan viendo. Y obviamente estamos revisando nuevamente todas las medidas, todas las decisiones de política pública que se tomaron el año pasado para que continuemos revirtiendo esa tendencia del 2020 adelante. Y hablemos un poco de pandemia y de dónde venimos para darnos un poco de perspectiva. Como lo mencioné, las condiciones y contexto y este contexto global pues ha estado acompañado de un plan de reactivación que desde el año pasado trabajamos con todo el gobierno. Ustedes saben que la premisa ha sido vacunación masiva y reactivación segura, que obviamente van de la mano. Y una vez pudimos reaccionar en el corto plazo, pues como gobierno planeamos una estrategia que tenía como único objetivo reactivar y recuperar el sector empresarial de los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Ante eso, pues digamos, como respuesta a ese desafío surgió el compromiso por Colombia, que es la estrategia de reactivación económica que contiene 4 ejes fundamentales, centrales, de trabajo que ha concentrado el trabajo, y tengo que decir, y articulado el trabajo de todas las carteras, todos los ministerios y todos los actores del sector público, con base en 4, como les digo, ejes fundamentales. El primero, el crecimiento limpio. El segundo, el apoyo a los más vulnerables, que ustedes conocen el paquete de medidas que se estableció en su momento. Campo y legalidad y generación de empleo. Y es ahí, en ese cuarto eje, pues donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues tiene un mayor protagonismo. Ahí asumimos el compromiso y la casi que obsesivo, la obsesión de mantener, preservar y generar la mayor cantidad de empleos formales de tal forma que fueran estables y de calidad, y para eso nos concentramos en unas metas focalizadas adelante. Desde el punto de vista del sector de comercio, industria y turismo, con esa obsesión en mente, pues nosotros fijamos una estrategia con 4 metas fundamentales en torno a las premisas de dinamizar el tejido empresarial y fortalecer y generar formalidad, fortalecer a Colombia como plataforma exportadora, continuar posicionando al país como un país atractivo para la inversión extranjera, y promover un sector turismo que es capaz de reinventarse en medio de estas circunstancias. Y bajo esas 4 metas, pues este sector se volcó con todos sus esfuerzos, toda su capacidad institucional, a identificar proyectos jalonadores de crecimiento y de empleo. Tenemos un total de 97 proyectos que hasta el momento nos ha permitido generar y preservar más de 1.9 millones de empleos. Y como pueden ver, pues el comercio exterior y la inversión pues hacen parte fundamental de la política de reactivación económica de no solo del sector, sino por supuesto del país. Y por eso nos aseguramos de implementar pues muchas medidas complementarias que impulsaran la internacionalización en el último año. Yo siempre que puedo y tengo la oportunidad,
no dejo de mencionar de dónde venimos eh, y de resaltar que en medio de la pandemia pudimos acelerar toda esta agenda con incluso la modernización de varios de los instrumentos. Algunos de esos esfuerzos e iniciativas que vale la pena resaltar en comercio son, por supuesto, el acceso a factores de producción competitivos a través del Plan Vallejo que teníamos ya modernizado de servicios y el Plan Vallejo Express reconociendo las circunstancias y los desafíos de cumplir con los compromisos de exportación, el robustecimiento y escalamiento también de todos los programas empresariales, de esa oferta institucional de fomento a la internacionalización y ahí con un paquete muy juicioso involucrando a todas las entidades, con Bancoldex más global, con fábricas de internacionalización, con calidad para crecer y con la formación de futuros exportadores, el fortalecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento y el aprovechamiento de canales, de nuevos canales de comercialización, específicamente el e-commerce, y ese ejercicio de identificación de nuevas oportunidades comerciales derivadas de la coyuntura, esos cambios de patrones de consumo que nos permitió con ProColombia redireccionar un poco los esfuerzos en los que veníamos trabajando adelante. Por supuesto, la inversión extranjera donde si en algo pudimos avanzar y acelerar la agenda fue aquí, como complemento a todas esas medidas e instrumentos de reactivación en comercio exterior, pues también avanzamos en el fortalecimiento del eje de atracción de inversión extranjera, de eficiencia, entendiendo que la internacionalización es fuente de desarrollo económico, pero tiene varios canales. No estamos hablando solamente del comercio de bienes y servicios, que es uno, por supuesto, pero las personas, el capital es otro. Y es acá donde el nuevo régimen de zonas francas pues cobra un papel fundamental, un papel protagónico en el eje de los incentivos tributarios y no tributarios de toda esta estrategia actualizada, modernizada, repotenciada, para ajustarnos a las tendencias globales y a las mejores prácticas en materia de inversión. Yo quiero mencionar tal vez algunas de las iniciativas y avances en esta estrategia de inversión antes de entrar en el régimen de zonas francas 4.0 que nos convoca hoy. En el eje de facilitación, tal vez ahí es donde hay mayores avances, por lo menos en plena pandemia. Ahí en ese eje ustedes saben que veníamos, pues traíamos de tiempo atrás esa estrategia de red carpet de acompañamiento que con ProColombia hacemos con los inversionistas, de tener ese servicio y acompañamiento en la llegada para los inversionistas que deciden instalarse en Colombia. Pero, y teníamos el comité CIFI, que rebautizamos como Comité de Facilitación de Inversiones, también intentando traer las buenas prácticas del Comité de Facilitación de Inversión y también incorporando al sector privado. Pero aquí dos elementos nuevos que creo que son fundamentales y que seguramente van a nacer en los próximos meses. El primero, la Defensoría del Inversionista, como una buena práctica internacional, obviamente ya más allá de lo que hacemos en el comité de facilitación, que de alguna manera abordamos temas transversales e intentamos tomar decisiones de política pública que afectan las inversiones, identificando cuellos de botella y dificultades, pues la Defensoría del Inversionista tratando más uno a uno esas dificultades que están enfrentando cada uno de los inversionistas y tratando, intentando de ser también esa o ejercer esa labor preventiva de controversias inversionistas-Estado. Esa por un lado. Y por el otro lado, la ventanilla única de inversión para tener un único canal, un único punto de contacto cuando llega el inversionista a Colombia. Esos dos proyectos trabajados de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. También, digamos, trabajamos este nuevo eje y creo que ahí se concentraron buena parte de los esfuerzos el año pasado y tenemos que reforzar esa estrategia para impulsar la relocalización de empresas o aprovechar esta tendencia del nearshoring y recoger un poco esa reconfiguración del comercio mundial y de las cadenas de valor, las cuales sin duda están priorizando la resiliencia, la diversificación del riesgo. Adelante, perdón, creo que nos quedamos en una diapositiva anterior. No, atrás, perdón. La diversificación del riesgo y la proximidad de los consumidores. Esto lo que nos genera son oportunidades especiales para países como Colombia, para aumentar su participación en las cadenas
regionales y globales de valor, donde el comercio regional va a tener un rol preponderante y convertirnos en ese destino, posicionarnos como ese destino que brinde la mejor alternativa para la relocalización de las empresas. En este proceso, de la mano de ProColombia, hemos segmentado 955 empresas hasta el momento. Se han contactado 820 empresas e identificado 152 oportunidades de posibles proyectos de inversión. Y hasta el momento, pues contamos ya con 56 anuncios de inversión valorados por 918 millones de dólares. Y por otro lado, contamos con dos ejes estratégicos en los que yo también insisto mucho. Uno tiene que ver con todos esos instrumentos o elementos dirigidos a sectores estratégicos, a sectores específicos en donde sabemos tenemos un gran potencial como país, dentro del cual obviamente hacen parte de las iniciativas como los proyectos turísticos especiales, los incentivos para proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables y no convencionales, todo el tema de eficiencia energética, también los incentivos regionales, porque aquí tenemos que hacer que las regiones se vuelvan o sean las protagonistas de la atracción de inversión extranjera directa, como SOMAC, territorios CESES y toda esa estrategia que venimos trabajando con las autoridades locales para construir esas propuestas de valor basado en las ventajas competitivas que ofrece cada una de las regiones. Y finalmente, el eje que es el corazón de toda la estrategia y que es lo que normalmente se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la estrategia de inversión, que son todo ese paquete o ese abanico de incentivos tributarios y no tributarios. Ahí avanzamos con la ley de crecimiento, con el régimen de mega inversiones para captar esas inversiones que difícilmente han llegado al país o bueno, son contadas con los dedos de la mano. Todos los programas que hablamos ahorita en el escenario de reactivación de Plan Vallejo, por supuesto se encuentra la modernización del régimen de zonas francas, es decir, el régimen de zonas francas 4.0, que es lo que nos convoca. Este régimen pues se convierte en esa herramienta que nos va a permitir competir con nuestros pares generando competitividad en materia tributaria, pero también siendo ese motor de desarrollo regional que incluye un número importante de disposiciones estratégicas que fomentan la atracción de inversión, la exportación de servicios, que lo he mencionado varias veces y que les voy a presentar a continuación, pero también se rigen de los casos que superaban lo que prevíamos en la norma y que en la práctica fuimos viendo y recogimos finalmente en este régimen 4.0. Adelante. Adelante. Yo sé que en este espacio los que nos acompañan conocen muy bien y reconocen la importancia y el impacto que han tenido las zonas francas en el país, pero yo no puedo dejar de mencionar algunos aspectos claves que resaltan lo que este instrumento ha significado para el desarrollo del país. Lo veíamos tal vez en el video que me antecedió en la palabra, pero las zonas francas han sido ese instrumento de desarrollo económico y regional que, que nos han permitido pues, captar inversiones, pero también multiplicar las oportunidades en favor de nuestros empresarios. A través de las zonas francas se ha incentivado la creación de empleo, la captación de nuevas inversiones de capital, se han convertido en un polo de desarrollo que promueve la competitividad en las regiones donde se establecen y los procesos industriales también altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, de transparencia, de tecnología, producción limpia y buenas prácticas, las mejores prácticas empresariales. Eso lo podemos evidenciar con los resultados que presentan pues, las estadísticas. Eso no nos lo estamos inventando, eso, los números lo dicen. A la fecha se han declarado 120 zonas francas en el país, de las cuales 41 son zonas francas permanentes y 79 son permanentes especiales, las cuales entre 2007 y 2020, como veíamos en el video, pues realizaron inversiones acumuladas cercanas a los 48 billones. Esa cifra de inversión representa 3 veces los compromisos adquiridos que oscilan o son cercanos a los 18 billones para su declaratoria. En el área de inversión, tal vez
yo destacaría, y seguramente lo ato al final con las conclusiones, que de la inversión total, la inversión extranjera aquí participa con un 13%, y ahí podemos seguramente reforzar esa participación para ratificar el papel que este instrumento tiene en la internacionalización del país. Adelante. A pesar de que las exportaciones desde zonas francas han venido ganando terreno, también creo que ahí pues hay un espacio de mejora. Entre el 2015 y 2020 las exportaciones de zonas francas participaron en promedio con el 7.2% de las exportaciones totales del país. Y acá yo quisiera resaltar, por un lado, la tendencia creciente de ese indicador desde el 2017. Si contrastamos con la participación que tenían las zonas francas en 2005, pues nos encontramos que solo alcanzaban una participación del 2.3, del 2.39 en las exportaciones totales del país. Luego el crecimiento es evidente, duplicaron su participación en las exportaciones del país. No obstante, pues no podemos dejar de ver que pues países referentes en la región, en el aprovechamiento de este instrumento, como no sé, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, registran participaciones de exportaciones desde zonas francas que se acercan al 40%. Luego ahí tenemos un margen de maniobra importante y una oportunidad de mejora. En esa área, pues podemos trabajar no solo en la participación de las exportaciones de zonas francas, sino quisiera también tal vez resaltar el crecimiento que han tenido, porque nos dan un poco de perspectiva sobre cómo han venido ganando esa participación. En 2019, las ventas al exterior desde las zonas francas alcanzaron cifras cercanas a 2.900 millones de dólares. Eso es un crecimiento del 33.6% con respecto a la vigencia anterior, 2018. Entonces, por un lado tenemos ese crecimiento que es con una dinámica superior a la del resto del país, y por el otro lado tenemos que esa cifra representa un superávit de 1.621 millones de dólares. Y aquí no puedo dejar de resaltar la importancia, como les digo, por un lado del crecimiento, porque son mucho más dinámicas que las del resto del país, pero también ese superávit que sin duda aporta a la balanza comercial del país y contrasta con la balanza comercial del país, que es deficitaria, como ustedes saben. Si bien en 2020 vimos una caída, que ya la habíamos visto en exportaciones totales del 19.4% en las exportaciones desde zonas francas debido a la coyuntura, pues lo cierto es que entre enero y abril de este año retomamos esa dinámica, ese buen balance, y observamos un crecimiento del 9.1% de las exportaciones desde las zonas francas. Así que en esta área, pues lo que esperamos es que los indicadores de internacionalización reaccionen al nuevo régimen, también a las incorporaciones que se hicieron, en el que creemos que se alinean finalmente los incentivos para que captemos inversión extranjera directa, productiva y de eficiencia, y empresas interesadas en utilizar nuestro territorio, a Colombia y obviamente al régimen como hub exportador. Finalmente, entre 2007 y 2020, y no puedo dejar de mencionarlo porque este es uno de los grandes legados de las zonas francas en el desarrollo económico del país. Las zonas francas han generado un total de 137.000 empleos entre directos, indirectos y vinculados, con, ustedes saben, más de 1.400 usuarios calificados, presencia en 22 departamentos, en sectores como salud, generación de energía, el sector portuario, hidrocarburos, agroindustria, papel, servicios de call center. Adelante. Aquí estaban algunos casos de éxito y sobre todo de desarrollo regional, de esa instalación de proyectos de inversión en algunas regiones y lo que eso ha significado para esas regiones. Lo vamos a pasar muy rápidamente porque sé que estamos cortos de tiempo. La zona franca permanente especial de servicios OneLink, ubicada en Medellín, que es denominada el Contact Center de la Felicidad. Aquí lo que queríamos destacar era la generación de empleos, 1.400 empleos enfocados en constituirse en ese primer empleo de la población bachiller de la ciudad, obviamente incorporando componentes de bilingüismo, de tecnología, en donde además pues
digamos que se cuentan con todos unos espacios para los jóvenes, deporte, recreación, que creo que es una cosa que debemos destacar en este momento, teniendo en cuenta los retos que tenemos con empleo juvenil. Un segundo caso que queríamos mencionar tiene que ver con la zona franca permanente de Urabá, localizada en el municipio de Apartadó, que es donde se encuentra ubicada la clínica panamericana Vida para Todos, que es un usuario industrial de servicios y que brinda servicios integrales de salud de alta complejidad, beneficiando a 650.000 personas. Digamos que por su ubicación, pues ha logrado minimizar esos costos de traslado de pacientes críticos a las principales ciudades, una reducción obviamente en los costos, y es la única en la región y ese aporte pues es invaluable en este momento, en la que cuenta con unidades de traumatología, cardiología, gastroenterología y la más completa unidad de cuidados de alta complejidad de nuevo. Así que creo que es un caso que debemos destacar y no puedo dejar de mencionar la zona franca permanente especial de servicios portuarios en Cartagena, que va a ser y ha sido fundamental en este momento para ayudarnos a minimizar buena parte de los desafíos que hemos asumido como país en materia de comercio exterior, en la interrupción de las cadenas de suministro y los retos logísticos. Adelante. Otros casos de desarrollo regional en la zona franca de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, tenemos también un usuario industrial líder en la producción de envases, con materias primas de aluminio, vidrio, tapas, latas, empaques para la industria de alimentos y bebidas, con una inversión de 115 millones de dólares y 275 empleos que han realizado exportaciones. Tiene como única vocación las exportaciones por 29 millones de dólares, reflejando la importancia del establecimiento del país de inversión extranjera con propósito de exportar regionalmente. Y no puedo dejar de mencionar la zona franca permanente de Santander, ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga, que cuenta con 56 empresas instaladas, una generación de empleo muy importante también con un apoyo fundamental a la generación de empleo juvenil, con bilingüismo y donde se ve claramente ese ejemplo de eficiencia productiva, donde estratégicamente se conectan varios clústeres que generan oportunidades de colaboración, encadenamientos y complementariedades económicas. No me voy a detener, pero pues esta zona franca tenemos que destacar pues, los usuarios del sector de servicios que al cierre del 2020 tienen exportaciones cercanas a los 9 millones de dólares y ha sido objeto de varios reconocimientos. Estas zonas francas, adelante, pues son solo un ejemplo del impacto que causan en sus regiones y cómo habilitan la posibilidad de ejecutar proyectos en diferentes sectores, en diferentes regiones, que aportan, que dinamizan la economía regional, que generan empleo calificado, que son ejemplo de diversificación productiva y que por supuesto contribuyen al desarrollo social, que es la agenda más importante que tenemos en este momento para el país. Adelante. Perdón. En ese contexto podemos entrar en materia para resaltar los objetivos que persigue el nuevo régimen y voy a avanzar muy rápidamente. Yo quiero tal vez arrancar este punto recalcando que en esta cartera, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, somos conscientes y teniendo en la cabeza que las economías compiten permanentemente por los flujos de inversión y que esta situación se ha profundizado en los últimos años derivados pues, de las tensiones comerciales, de las disrupciones de las cadenas de valor, de todo lo que hemos visto, pues cada vez los países hacen más esfuerzos por contar con esas propuestas de valor diferenciales, específicas, que reflejen no solo esas ventajas competitivas sectoriales, sino también mejoras en el ambiente favorable de negocios, y eso nos obliga y nos compromete a pensar nos comprometió a pensar en la modernización y revisión constante de los instrumentos de promoción para ajustarlo de acuerdo a esas dinámicas y esas tendencias globales. Y en esa dirección fue que el Ministerio de Comercio planteó la necesidad y la importancia de hacer del régimen de zonas francas un espacio, un instrumento
4.0. Esto requirió que el instrumento, pues adaptarlo y alinearlo a las tendencias internacionales de inversión, de innovación y desarrollo, con tecnología digital, salud, movilidad, investigación, y también significó simplificar los procesos y modernizar los trámites, los servicios, la logística para que las zonas francas se estructuraran como hubs de servicios que nos permitieran avanzar en la construcción de diferentes cadenas de valor. Con ese espíritu expedimos este año, el decreto 278 que tiene como objetivos, primero, la promoción de proyectos empresariales ambiciosos orientados a la sofisticación de la producción a la sofisticación de la producción interna, a la modernización y repotenciación del aparato productivo y la inserción en las cadenas locales, regionales y globales de valor. El segundo objetivo, la simplificación de requisitos y procedimientos para acceder al instrumento, tanto para los nuevos proyectos como para la prórroga de zonas francas existentes, dando también un mensaje de estabilidad jurídica. Y tercero, tiene que ver con el fortalecimiento del marco institucional del régimen de zonas francas, que creemos es igualmente importante. Para cada uno de los objetivos, tal vez quisiera destacar algunas medidas. Para materializar el primer objetivo, se introdujeron los siguientes ajustes. Primero, para promover la economía 4.0 y de servicios, se estableció el reconocimiento de los activos intangibles por parte de los compromisos como parte de los compromisos de inversión. Igualmente, se abrió la posibilidad para que las zonas francas permanentes especiales de servicios pudieran convertirse en zonas francas permanentes, y se permitiera que el 50% de los usuarios de servicios pudieran desarrollar sus labores fuera de la zona franca, que era uno de las tareas o de las asignaturas que teníamos pendientes para adaptarlo a las nuevas tendencias. Segundo, para promover la internacionalización, por un lado, pues los nuevos proyectos de servicios, pues establece la posibilidad de reducir los compromisos de inversión y empleo si se realizan exportaciones. Eso obviamente alineado con todo lo que hemos hablado, y se estableció obviamente nuevamente el requisito de la presentación del plan de internacionalización en el que se identifiquen esas estrategias de promoción al comercio exterior de bienes y servicios que pretendan desarrollar los usuarios operadores de las zonas francas permanentes y los usuarios industriales de las zonas francas especiales. Este requisito pues obviamente requiere ser acreditado no solo cuando se solicite una declaratoria de una nueva zona franca, sino cuando se modifica el área o se prorroga el término, para involucrarlos a todos y obligarnos a repensarnos y mirar hacia el exterior adelante. También, para contribuir al desarrollo regional, se elimina ese requerimiento. Creo que estos dos arreglos o estas dos incorporaciones son fundamentales para el desarrollo regional. Se elimina el requerimiento del área mínima de 20 hectáreas para las nuevas zonas francas permanentes dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios en municipios o distritos de menos de 1 millón de habitantes. La idea es que las zonas francas lleguen a todos los territorios del país y todas las regiones puedan percibir sus beneficios. Y adicionalmente se reduce el compromiso de inversión hasta en 30% para los nuevos proyectos que se localicen en municipios con altos índices de pobreza, reconociendo el valor que tienen las zonas francas. Adelante. Las zonas francas en el desarrollo económico y social de nuestros territorios. Y como cuarta medida dentro de este primer objetivo de desarrollo productivo y de internacionalización, pues se amplía el alcance o la utilización del régimen para sectores estratégicos. Se posibilita la declaratoria de nuevas zonas francas para todos los proyectos, para todo tipo de proyectos agroindustriales, y se permite, bajo el régimen de zonas francas, que esto era también una obsesión de la ministra de Transporte, que se puedan adelantar actividades en el marco de los contratos estatales de concesión para el desarrollo de infraestructuras relacionadas con aeropuertos y ferrocarriles, privilegiando el multimodalismo. Finalmente, se iguala a 30 años el término máximo para la prórroga tanto de zonas francas permanentes como las permanentes especiales, y se aumenta el plazo para las especiales de 15 a 30. Se concibe la nueva figura denominada adición de área, que, como les digo, aquí también se corrigen algunas de las cosas y se recogen algunas de los elementos que los proyectos
que hemos visto sobre la marcha, pues superaron la norma. Aquí se permite la adición de área delimitada, no colindante y ubicada en el mismo municipio o distrito de la zona franca. Y esta figura de adición de área, pues creo que es importante decir que aplica para todas las modalidades de zonas francas ya declaradas. Eh, y ese análisis de solicitud pues va a ser realizado de manera conjunta por parte del ministerio y de la DIAN, y ahí digamos que el ministerio entra a jugar un papel muy importante. Adelante, la simplificación de trámites. Ahí realizamos una reducción de los requisitos de inversión para la declaratoria y prórroga en al menos 15%, se hace una reducción de 57 a 24 el número de requisitos que deben ser acreditados y se reduce el tiempo para la declaratoria y prórroga de 18 a 6 meses aproximadamente. Se permite para la declaratoria y prórroga, perdón, se permite la posibilidad de acreditar el cumplimiento de compromisos de inversión, y esto era muy importante también a partir de la fecha de solicitud de la declaratoria, hasta en un 20% del compromiso, y se simplifican esos requisitos que permiten que se deben acreditar para las prórrogas, precisando que solo se requiere presentar el plan de internacionalización de la zona franca, el estudio de factibilidad financiera, por supuesto, y el estudio de factibilidad jurídica sobre los predios objeto del nuevo proyecto de inversión. Adelante. Finalmente, lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del régimen de zonas francas, este modelo establece la adición de un nuevo miembro a la comisión intersectorial. Ahí nosotros éramos unos convencidos y finalmente lo conseguimos, que el Viceministerio de Comercio Exterior pues hiciera parte con el objetivo decisivo, o digamos con la convicción de que este es un instrumento para la captación de inversión extranjera también y para la internacionalización de nuestra economía, y adicionalmente en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, se habilita la creación del Comité de Zonas Francas con el propósito pues, de identificar, analizar, proponer acciones, medidas que contribuyan a fortalecer la competitividad del país. Y esto reconoce lo que las zonas francas representan para la competitividad del país. Frente a terceros países. Así que yo creo que este es uno de los logros de los que tienen que sentirse muy orgullosos, y tengo que decir que después de la creación en abril de ese comité eh, digamos, de establecer su composición, en la que además del sector público va a ser parte del sector privado y ustedes serán protagonistas, pues tengo que decir que en las próximas 2 semanas vamos a tener la primera sesión, está programada para el 13 de julio, para iniciar con esta agenda conjunta que está orientada a mejorar la competitividad del régimen franco, a trabajar en su competitividad y sobre todo a proyectarla como uno de los instrumentos estrellas para seguir avanzando en la competitividad y en la atracción de inversión. Finalmente, adelante. Como pudimos ver, luego de un gran esfuerzo, y este es un trabajo conjunto que no puedo dejar de felicitar, entre el sector público y el privado, donde la ANDI jugó un rol clave de interlocución, pudimos avanzar en la expedición de este nuevo régimen que recoge esas medidas claves para que el modelo de zonas francas esté a la vanguardia y nos permita generar habilitadores importantes para el país, para que el país se beneficie del instrumento a través de inversiones más productivas, más eficientes, innovadoras, y que además promuevan ese empleo especializado, de calidad, desarrollo social y por supuesto una mayor inserción en las cadenas globales de valor. Yo quiero finalizar haciendo unas reflexiones sobre los retos que tenemos hacia adelante, que esperamos se constituyan en oportunidades para seguir reflexionando sobre esas mejoras prácticas y oportunidades que nos brinda el régimen. Lo primero es reiterar que uno de los retos principales que tenemos es que se convierta en una estrategia, en una herramienta que jalone la internacionalización del país. Y hablo de la internacionalización en su conjunto, pues como mencioné, tenemos grandes oportunidades, no solo para incrementar la participación de la inversión extranjera y de los flujos sino de los flujos de comercio exterior que se realizan a través de las zonas francas. Acá yo quiero enfatizar que, teniendo en cuenta que el foco de nuestra estrategia de atracción de inversión extranjera es la inversión que nosotros llamamos inversión extranjera de eficiencia, las zonas francas deben estar alineadas con esa prioridad, con ese objetivo de política pública, para que la inversión que llegue idealmente pues incremente la productividad,
la transferencia de tecnología genere mayores encadenamientos productivos que nos permitan insertarnos más fácilmente y de manera más decisiva a las cadenas de valor. Muy en línea con ese reto de internacionalización está el reto de mejorar la oferta de valor de las zonas francas. Ustedes saben que alrededor del mundo todos los marcos legales de las zonas económicas especiales y sus paquetes de beneficios son muy similares. Aquí todos hablamos de liberación de aranceles, de liberación de tarifas, de ser zonas libres de impuestos, libres de tramitología o el famoso red tape. Pero aquí, digamos que los estudios y lo que las tendencias nos muestran es que tenemos que tener elementos diferenciadores. Esa provisión de infraestructura, disponibilidad de bases sólidas de proveeduría local, facilidad para hacer negocios y los servicios compartidos van a ser esos factores críticos para el desarrollo y diferenciación de estas zonas. Esa oferta de valor toma obviamente mucho más relevancia en el escenario actual donde los flujos de capital, como vimos, se han debilitado en los últimos años, principalmente en el área de manufacturas y por eso los paquetes de atracción de inversión que aterrizan la oferta de valor regional van a jugar un papel protagónico para captar las inversiones de eficiencia que cada vez son más competidas. Aquí pues también menciono el foco estratégico, la UNCTAD lo que nos está diciendo y reiterando es que las economías que han logrado ese rápido crecimiento industrial a través del uso de zonas económicas especiales pues han resaltado que esas zonas no solo fueron creadas como una estrategia de inversión, sino también como una herramienta de política industrial. Y en esta línea, las economías, y principalmente tenemos como ejemplo el sudeste asiático, pues conciben desde su diseño e implementación las zonas especializadas en actividades económicas y componentes específicos de la cadena de valor que dependen de los mismos factores de producción, las capacidades tecnológicas, los encadenamientos productivos y como país, pues hemos avanzado en esta área pero tenemos que potenciar esta oportunidad para que las zonas francas sean herramientas de sinergia y desarrollo de clústeres donde la eficiencia productiva a través del uso común de recursos y costos sean, por supuesto, la regla y no la excepción. Como tercer aspecto, quiero resaltar el reto de vincular la eficiencia productiva con las operaciones logísticas y aduaneras, otra de mis obsesiones con los estándares también sociales y ambientales. Bruce lo decía, alrededor de las zonas francas, de las zonas económicas especiales. Por un lado, en el área logística, pues seguimos afrontando retos relacionados con la mejora de operaciones aduaneras y logísticas. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el mundo pues está avanzando, se está moviendo a la premisa de eficiencia y ahorros derivados de los mejores estándares sociales y ambientales. Eso ya es una ventaja competitiva para atraer inversión y en esa línea varios países pues han avanzado en la contribución de las zonas económicas o las zonas francas en los objetivos de desarrollo sostenible al incorporar en sus modelos de operación los temas relacionados con los servicios compartidos de seguridad, salud en el trabajo, gestión de residuos, instalaciones comunes de energías renovables con el propósito de generar sinergias y de, por supuesto, convertir a las zonas francas como los desarrollos con mejores estándares ambientales y sociales, lo que sin duda es un elemento de competitividad que nos va a diferenciar. Un cuarto aspecto que quisiera mencionar tiene que ver con el capital humano, con ese reto que tenemos de que las zonas francas atraigan el mejor capital y el esfuerzo que hay que hacer para capacitar y fomentar el talento pertinente, dependiendo del desarrollo o de la estructura productiva de la que estemos hablando en cada una de las regiones. Ahí debemos poder contribuir de manera más decisiva en el aumento de la mano de obra calificada que garantice que las empresas puedan contar con el capital humano requerido para generar las transformaciones productivas acordes con la demanda. Ahí vamos a tener que trabajar conjuntamente y seguir trabajando en ese diálogo público-privado que establezca o que identifique esas necesidades empresariales y que podamos responder con nuestro capital humano a esa demanda que tenemos. Y finalmente, pues la nueva revolución industrial, comúnmente conocida como de las industrias 4.0, pues plantea unos desafíos y retos para la competitividad de las zonas francas. La industria 4.0 está captando o está capturando esas tendencias de automatización, intercambio de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, virtualidad. Y como lo mencioné
en los retos anteriores, el esquema de zonas francas pues facilita y habilita la incorporación de servicios comunes y transferencia de conocimiento de una manera más ágil y eficiente, y por eso la incorporación de nuevas tecnologías debe ser un propósito común en la implementación de estos espacios, como lo ha hecho pues China con sus zonas económicas especiales. Tenemos otros ejemplos también en Medio Oriente, en las cuales integran esas instituciones de investigación incubadoras que integren aprendizaje, innovación, procesos productivos en las diferentes empresas. Yo quisiera cerrar ahí y despedirme luego de esta reflexión sobre los retos y oportunidades que son claves para seguir fortaleciendo este instrumento de nosotros, de todos nosotros, de ustedes que son los dueños de las zonas francas, quienes interactúan ahí, depende que podamos seguir sosteniendo este instrumento. Ustedes saben que tuvimos un gran logro con la comisión de expertos donde se reconoció finalmente reflexionaron sobre el rol protagónico que han tenido las zonas francas como herramienta de competitividad. Ahí la comisión, eh, digamos, reconoce que el régimen fiscal colombiano, el régimen tributario, no es el más competitivo y han sido las zonas francas que han permitido desarrollar estos proyectos, atraer esas inversiones y desarrollar estos proyectos estratégicos con los impactos sociales y económicos que ya vimos a lo largo de la presentación. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Los dejo con estas reflexiones y nuevamente les deseo todos los éxitos en este nuevo congreso que ojalá nos permita seguir trabajando y mirando hacia el futuro, proyectando las zonas francas como ese instrumento estrella de atracción de inversión, pero sobre todo de generación de desarrollo productivo con impactos sociales, regionales, de generación de empleo. Muchísimas gracias a todos.